Buenos días, queridos estudiantes. Hoy finalizamos nuestra unidad 2 de su clase de emprendimiento. Hoy con nosotros nos acompaña Claudia, es una persona de mucha confianza, muy familiar para ustedes y que pues nos va a brindar hoy todo su conocimiento y todos sus aportes a esta clase de emprendimiento. Claudita, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos nuestros gestores colaborativos y estudiantes en los diferentes centros de apoyo universitario. Feliz de estar en esta clase. Ay, gracias, Claudita. Entonces vamos a ver si podemos hacer algo bien interesante también desde bienestar con emprendimiento. Claro. Sería una que buena sí, opción. Claudita, igual pues porque es una experiencia nueva y ustedes se van a dar cuenta que toda esa parte de conocimiento desde los diferentes campos nos permite a nosotros tener una visión mucho más amplia de lo que queremos hacer o hacia qué lado nos queremos enfocar. La clase de hoy entonces va a estar dividida como en dos momentos. Voy a tratar hoy de no extenderme mucho en la parte teórica para poder destinar el último espacio para mirar lo de las actividades que ustedes tienen que entregar. Hay unos estudiantes que ya han comenzado a presentar sus actividades, pero sí necesito como hacerles unas aclaraciones en relación a lo que van a entregar y en relación a lo que ya entregaron de la unidad pasada para que sus trabajos sean un poco más completos y de mayor claridad. Entonces, para hoy, como estábamos trabajando la semana pasada el tema de innovación y creatividad, entonces hoy vamos a cerrar como esa temática. Como es acostumbrado, entonces vamos a remitirnos a esta imagen. Hoy no traemos una frase, sino traemos una imagen que de una u otra manera va a comenzar a ustedes a sintetizar lo que hemos venido trabajando en las dos unidades anteriores. Entonces, la imagen está organizada en dos partes. Una nos dice búsqueda de nuevas oportunidades y la otra el diseño de oportunidades de negocio. Nosotros hablábamos entonces que para esa parte de la creatividad y poner en orden esas ideas y ponerlas en práctica, que es la parte donde entra la innovación, hay un recurso, una herramienta muy importante y es reconocer esas nuevas oportunidades que se nos presentan. Entonces recordábamos que una de las o de los primeros puntos es observar y que nosotros no solo lo hacemos a través de la visión, sino que todos nuestros sentidos los vamos agudizando para observar nuestro contexto y detectar precisamente en ese contexto los diferentes mercados que hay. No solo es mirar qué mercados hay, sino qué otros mercados hacen falta o qué otras necesidades tiene mi comunidad en las que yo puedo incursionar con un nuevo producto. En el foro de la unidad 1 había una partecita que les decía que ustedes miraran su región, hicieran como un barrido sobre todo lo que la región ofrece y una última pregunta decía qué oportunidades de negocio habían. Unos decían que ninguna, otros decían que encontraban las oportunidades de negocio, pero siempre estaban relacionadas hacia lo que ya estaba en esa región. Entonces, el observar está mirando a si usted va a perfeccionar ese mercado que ya está o si usted va a incursionar con un nuevo mercado. Por eso se habla de la innovación. La innovación, acuérdense que es la mejora a un producto, es generar algo distinto o es mostrar una visión distinta de lo que ya está. Cuando nosotros hacemos esa primera parte de la observación, comenzamos a hablar de nuestro cliente. Nuestro cliente, entonces, tenemos que generarle una propuesta. Esa propuesta de valor tiene que ser distinta o tiene que ser mejorada en relación a lo que los otros ya le están ofreciendo. Si no, pues nuestra idea original se va a quedar desde la creatividad, no va a ser ni innovadora y no va a trascender en el mercado, simplemente se va a quedar ahí. O nuestra idea de negocio se va a quedar únicamente desde el negocio tradicional, independientemente del cambio donde nosotros estemos o nos vayamos a sumergir. Si nos vamos por el campo, por ejemplo, educativo, si mi propuesta de valor no tiene algo innovador o no tiene otro tipo de cosas que le ofrezca a mi comunidad, pues voy a quedar como todas las colegios o las instituciones que estén en ese mercado, o sea, no voy a ampliar ese mercado. Profe, yo tengo una pregunta. Mira, yo acompañé en algún momento un diplomado de evaluación de ventas y mercadeo y el profesor decía, la idea está en enamorar a los demás. Es como algo parecido al cortejo. Yo necesito enamorar a esa persona de mi producto, porque enamorarlo y conversarlo que es completamente diferente a los otros. Puede ser arroz con leche, pero porque el mío tiene ese don especial, por decirlo así. Es decir, que eso iría enmarcado con la observación. Yo puedo mirar el mercado que están los otros, pero que puedo ofrecer más allá. Ajá. Esa parte es importante y esa parte que tú lo mencionas estaría en la parte del diseño de oportunidades de negocios. Por ejemplo, ahorita en el momento, como ya están los negocios más inclinados a lo virtual,
virtual a lo online. Por ejemplo, muchas veces no se busca enamorar a las personas ofreciéndoles directamente, digamos, el producto, si es que nosotros nos vamos a dedicar a la parte de los productos, sino que a través de otras personas que ya conocen el producto, entonces son las que comienzan a hacernos de una u otra manera la propaganda de ese producto. Si ustedes miran, por ejemplo, los cookies en las páginas de internet, por ejemplo, en la parte del Facebook, aparece toda la publicidad y no aparece como tal el producto, sino, digamos, aparece la persona utilizando el producto, y entonces la gente lo ve y se comienza a identificar con ese modelo que se está vendiendo. Entonces, muchas veces, cuando vamos a hacer la parte de comercialización, es enamorar a las personas, que nos decía Claudita, enamorar a las personas de nuestro producto. Muchas veces ya no se hace mostrando el producto como tal, sino mostrando diferentes tendencias. Por eso en esa parte de la observación está el que usted esté pendiente de las tendencias del mercado, o sea, cómo se están ofreciendo ahora los productos. Ya son unas visiones distintas, porque estamos hablando que hay una nueva generación que está entrando al mercado, entonces tenemos que también lograr hablar el mismo idioma que ellos están hablando. Y en la parte del diseño de la oportunidad de negocio, es ese diseño de cambio. Ustedes ven ahí el bombillito que todas las fichitas van encajando, porque es precisamente ahí donde entra la innovación, esa idea que usted gestó, cómo la aplica y cómo la pone en funcionamiento. Eso lógicamente viene acompañado de un equipo de trabajo. Recordemos que para ser un emprendedor no necesariamente tengo que cargar la responsabilidad sobre mis hombros únicamente, sino que yo comienzo a generar un grupo de trabajo que es el que va a tener unos objetivos muy claros, que va a caminar junto a mí y que me va a permitir lograr el éxito que estábamos buscando, que era lo que hablábamos, digamos, en clases anteriores, que les decíamos que lo que buscamos es el éxito en todas nuestras dimensiones. Entonces, un buen equipo de trabajo nos permite precisamente gestionar esas búsquedas de oportunidades y llegar a unos buenos fines. En relación entonces como a esa pequeña síntesis de lo que hemos trabajado, el objetivo precisamente para esta semana es que nosotros, como docentes que ya somos, como ya sea en formación, algunos ya ejerciendo, analicemos todas esas oportunidades, todos esos retos, todas esas necesidades que se encuentran en nuestro contexto inmediato. Recordemos que es importante pensar en lo particular para ir más adelante a lo general. Esos van a ser insumos para que nosotros generemos alternativas de innovación que sean emprendedoras y que se adapten a las condiciones. Por eso los foros son importantes en el sentido que los hacen a ustedes mirar su entorno, comenzar a generar la necesidad de buscar esas oportunidades para comenzar a incursionar, independientemente del campo al que ustedes se quieran dedicar. Eso también se lleva a la vida personal. Cuando nosotros observamos ese ambiente donde nosotros nos estamos relacionando y comenzamos a observar las necesidades de ese grupo con el que yo estoy, mi proyecto de vida también se va fortificando y también yo voy a comenzar a incursionar, a modificar esos hábitos que hay en ese grupo en el que yo me establezco y me puedo convertir, por ejemplo, en un líder o una persona muy reconocida en ese ámbito donde me encuentro. Entonces piensen que todo esto que aprenden acá es de manera teórica, es aplicable no solo para la formación de una empresa, sino también para la consolidación de ustedes como seres humanos. Eso también es importante recordarlo. En ese orden de ideas y para darle entrada al foro, entonces vamos a ver un pequeño video sobre las nuevas tendencias. Es como si el mundo entero hubiese cambiado. A principios del siglo XX, el mundo entero enfrentó un gran cambio, la transición de una economía agrícola a una economía basada en los procesos industriales que se empezaban a crear. Este cambio generó una alta demanda de mano de obra especializada, disciplinada y confiable. ¿Cómo crear esta nueva generación de trabajadores? Esa fue la gran pregunta. La respuesta fue crear lo que se conoce como la escuela pública obligatoria. Así que el propósito original del sistema educativo gubernamental no fue desarrollar inventores, emprendedores ni empresarios, sino crear una generación de personas que pudiera llenar la demanda en la nueva era industrial, trabajadores de línea de producción en fábricas. Este programa funcionó a la perfección. La pregunta que debemos hacernos es si las condiciones que dieron origen a su creación persisten hoy día o han cambiado diametralmente. Ya no vivimos en una economía industrializada, vivimos en una economía interconectada. Gracias a la tecnología, la información, las personas y sus ideas están conectadas en tiempo real, sin importar su ubicación geográfica.
Usted puede pensar, pero yo tengo un trabajo o profesión que no es parte de un proceso industrial. Trabajo en una oficina o consultorio. Tengo mi propio negocio. Piense cómo las actividades del día a día se enfocan básicamente en aumentar la producción. Todo está automatizado. Los procesos ya existen. Básicamente, solo seguimos los mismos. Es decir, en lugar de producir en una máquina de coser o en una línea de ensamblaje, hay personas produciendo en terminales de computadora, computadoras personales, moviendo información a través de procesos ya creados para mejorar su productividad. En cambio, la economía interconectada le recompensa por su habilidad de crear, de desarrollar riqueza, de servir de forma creativa a la comunidad. Solo los interconectores son recompensados en este nuevo modelo económico y podrán salir airosos en estos tiempos de cambio. Ya sea que interconecte a personas, a negocios con personas, negocios con negocios, negocios con productos o productos con personas, usted se está introduciendo en la nueva economía, dando un servicio que los mercados necesitan y que no todo el mundo está dispuesto a dar. Hoy, al igual que al principio del siglo XX, las personas que se resisten al cambio están sufriendo la crisis. El mundo no está cambiando, ya cambió. Hace falta un nuevo sistema de educación que desarrolle personas capaces de crear, pensar, soñar y trabajar para ver realizados esos sueños. Personas que se conviertan en interconectores. Esta presentación persigue encontrar interconectores, despertar al soñador dentro de usted, a la persona que reconoce que llegó el momento de tomar acciones que le aseguren una participación más provechosa de los cambios que se están dando a su alrededor, a los que están listos para prosperar en una economía interconectada y a los que están buscando cómo participar en ella. Tenemos un plan que le recompensa por convertirse en un interconector y la persona que le expuso esta información considera que usted es una de esas personas que tienen las cualidades para hacerlo. ¿Está listo para ser parte de la última revolución económica? Tenemos un plan para usted. ¿Ha sentido alguna vez que los negocios, las profesiones y empleos... Como ustedes se dieron cuenta a través del video, la transformación en esas tendencias, no solo de ofrecer el producto, sino de darle una mirada distinta al producto, es lo que hace que nosotros en este momento, que somos una generación, por decirlo de alguna manera, intermedia, comencemos a encontrar unas nuevas oportunidades para el mercado y una nueva forma de ofrecerlo. Entonces, por ejemplo, ahí hablaba un término muy importante que son esos interlocutores. Y hablábamos ahorita con Claudita precisamente que es una figura que se está posicionando mucho en el mercado porque es la persona que usted le ofrece algún tipo de beneficio relacionado con el producto. Un ejemplo para hacerme entender, voy a ofrecer un concierto, entonces yo tengo una empresa para conciertos, entonces yo quiero vender rápidamente mis boletas, entonces yo, por ejemplo, en las páginas en el Face yo coloco toda la publicidad de mi concierto, pero entonces contrato, por ejemplo, en este caso a Claudita, yo le digo, bueno, Claudia, usted va a postear, o sea, va a hacer publicidad de ese concierto y yo te voy a regalar, no sé, 3 pases dobles para que vayas con quien quieras. Entonces Claudia, para poder ir a asistir al concierto, ya lo que hace es entrar al Face y comenzar a mirar la primera publicación y comenzar a opinar sobre ella. Ay, yo quiero ir, que me gusta ese grupo, bueno, comienza a hablar de cosas muy positivas del concierto y así la gente comienza a leer los comentarios y comienza a aportar a esos comentarios, entonces ahí comienza a promocionarse el concierto y se comienza a dar a conocer. Entonces, esa es una nueva forma de vender el producto. Yo no estoy ofreciendo como tal el producto, sino que hay otra persona que con la intención de ir comienza a ofrecer eso que yo lo potencializa. Lo potencializa. Entonces ustedes también tienen que venir a mirar que los medios de comunicación ya no ofrecen la misma alternativa que nos ofrecían antes de promocionar un producto. Eso es importante, porque acuérdense que el éxito de que se conozca lo que nosotros estamos ofreciendo, pues es lo que de una u otra manera nos va a generar la rentabilidad en la empresa. Entonces tenemos en este momento pues la parte de las participaciones del foro, y la pregunta precisamente va relacionada un poquito con todo esto que estamos hablando. Claro que sí, profe. Entonces nuestra pregunta para el foro de hoy es: ¿cómo podemos prepararnos para presentar ideas que propongan soluciones y alternativas creativas e innovadoras? Tenemos 3 participaciones. Entonces nos dice Zaida Rosa de Ávila Navarro, nos dice: teniendo bien claro las metas que queremos hacer
a nuestra vida, teniendo confianza en lo que queremos y lo que haremos. Ser apasionados por nuestros pensamientos, implementar hábitos, programarnos en las actividades que realizamos, aprovechar el tiempo y hacerlo productivo, y de esta manera alcanzaremos los logros positivos. Nos dice Liliana Maritza Jaimes: podríamos prepararnos generando muchas ideas, teniendo en cuenta la opinión de otras personas, evitando juicios negativos prematuros, reaccionando positivamente ante la nueva idea. Cuantas más ideas surjan, mejor, como una lluvia de ideas. Luego podríamos seleccionar 3 o 4 de las mejores ideas y por último podríamos seleccionar la que más se acerca a resolver el problema y por la que apostaríamos que generar un negocio, teniendo siempre presente que la clave del éxito está en la ejecución del proyecto más que en la idea del mismo. Birney desde Málaga nos dice: podríamos realizar un estudio de la realidad, los factores y los ambientes en los que se desenvuelve, atendiendo así a cada una de las dificultades para presentar alternativas de solución válidas y concretas en pro del desarrollo de las comunidades involucradas. Muy bien, queridas estudiantes, las participaciones son interesantes en la medida que recogen, por ejemplo, las características que veníamos trabajando la semana anterior, las características que debe tener, por ejemplo, un emprendedor, en donde iniciaríamos, digamos, por esa parte motivacional. Ahí es importante, cuando yo genero esa primera idea para comenzar a gestar algo, también tengo que pensar que así como a mí me llamó la atención por algo, también yo voy a tener una población que va a tener esos intereses muy similares a los que yo tengo. Entonces eso también favorece esa parte de generar las nuevas alternativas. Bueno, para continuar entonces, cuando ustedes están pensando en generar una empresa, acuérdense que las empresas están caracterizadas de diferente manera. En este caso las vamos a mirar según el tamaño. Acá las sociedades también pueden ser organizadas también dependiendo de la cantidad de integrantes y la razón social. Acá lo que me interesa es que ustedes miren esa proyección que ustedes quieren de las empresas. Por ejemplo, yo puedo empezar con una microempresa que no posee más de 10 empleados, que la inversión es mínima, que yo la puedo trabajar, por ejemplo, desde la casa, pero puedo estar visualizando mi empresa para que llegue a una gran empresa donde manejo más de 250 personas. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta hasta qué punto quieren llevar su idea. En este caso, hasta qué punto ustedes quieren alcanzar o crecer con esa primera idea que ustedes están gestando. Por eso la parte de hacer metas a largo plazo, a mediano y a corto plazo son fundamentales. Yo puedo empezar con una microempresa y puedo mantenerme toda la vida con una microempresa y esa microempresa me puede dar para subsistir. Pero eso es lo que yo quiero realmente cuando gesto la idea de negocio, o mi idea de negocio quiere que involucre, por ejemplo, una pequeña empresa donde los trabajadores ya no van a aumentar más de 50 personas, yo ya voy a generar empleo, ya voy a generar otro tipo de ingresos para las familias a las que yo estoy agenciando, pero quiero seguir administrando esa empresa. O yo quiero pensar ya en una empresa mucho más grande, que tenga unas instalaciones propias, que cuente con otro tipo de personas que están capacitadas para administrarla, que yo simplemente voy a estar en la parte de supervisión. O voy a llegar, por ejemplo, a empresas tan grandes que comienzan a darme regalías, dividendos, que yo ya ni siquiera tengo que estar al frente de ellas porque ellas mismas como tal ya tienen un buen nombre, o sea, el goodwill de ellas ya se ha consolidado, los servicios que ellas ofrecen se venden solos y lo único que yo tengo que hacer es comenzar a innovar en el producto que yo ofrezco, porque generalmente ya están muy bien consolidadas y ya son reconocidas en el mercado. En la medida que usted tenga claro hasta dónde quiere llegar, qué alcances quiere tener con su producto o con la idea de negocio, con lo que usted quiere hacer, pues la mente va a comenzar a funcionar. Aquí había un aporte de la estudiante que decía que no era solo la idea inicial, sino poderla llevar a cabo. Es poner a trabajar esa capacidad mental que usted tiene para poder en el tiempo lograr alcanzar esa meta que usted se puso desde un inicio, que muchas veces uno pensaría que es ambiciosa,
pero pues muchas veces no es ambiciosa, a veces también se queda corta para lo que uno puede lograr y lo puede alcanzar. Recordemos que la mente hace lo que usted quiere que haga, entonces por eso es la autodisciplina. Usted tiene que comenzar a forjar esa disciplina se forja en el momento que usted es puntual, o sea, cumple con sus clientes. Si les dice a tal hora y les ofrece cierto producto, tiene que llegar con ese producto, cumplir con las condiciones que usted les dijo, ofrecerle las garantías del producto. Si usted es ordenado en la ejecución, en la organización, tiene todo lo de la logística bien sincronizado, o sea, tiene a qué horas lo van a recoger el producto o a qué horas llegan los insumos para que usted lo fabrique. Bueno, dependiendo de lo que usted está haciendo, eso le va a permitir generar esa disciplina empresarial y va a poder lograr o va a poder llegar, por ejemplo, a una gran empresa. Entonces, la disciplina y la autodisciplina son dos características fundamentales para que esa innovación se pueda dar. Usted puede tener ideas muy creativas, pero si usted no es disciplinado, pues nunca las va a poner en práctica y pues ahí se van a quedar, como decíamos en la clase anterior, en una idea, únicamente en la creatividad. Y pues esa no es la finalidad de que se inicie todo este desgaste físico, mental, económico, para que simplemente se quede estancado en una idea. Hay empresas, bueno, acá también es importante, no solo tienen que ustedes pensar en el tamaño de su empresa, sino a qué mercado va a atender su empresa. Entonces mencionábamos, usted puede dedicarse a gestar empresas de tipo industrial que solo se encargan de la producción de algún producto. Entonces ellos recogen las materias primas y fabrican. Hablábamos en una clase anterior, por ejemplo, yo me puedo dedicar a producir elementos de aseo. Entonces yo los fabrico mis jabones, mis detergentes, bueno, todos los productos de aseo, o sea, me quedo en la parte de laboratorio. O mi empresa va a ir mucho más allá y va a incursionar en la parte comercial, que es ser la intermediaria. O sea, entonces yo compro esos productos ya elaborados, le coloco una marca propia, si es que el laboratorio no maneja marcas propias, y los vendo o los comercializo, comienzo a ofrecerlos, ya sea al público directo, o sea, las personas que van pasando por la calle, o comienzo a ofrecerlo en diferentes empresas. Entonces también tengo que tener muy presente, o yo voy a ser fabricante o me voy a dedicar a la parte comercial, o puedo tener una empresa mixta. Además de fabricarlos, tengo mi punto de venta, los comercializo. O mi empresa o mi idea de negocio se va a dedicar a la parte de servicios. No es ni a la producción ni a la comercialización, sino a suplir una necesidad que tiene otra empresa. Entonces, por ejemplo, hablamos de la parte de los transportes. Entonces, si hay una institución educativa, entonces yo le puedo vender el servicio de que voy a transportar todos los niños del colegio. Entonces me encargo de toda la parte de las rutas y el colegio únicamente paga por ese servicio y yo hago toda la logística en cuanto a eso. Me puedo dedicar, por ejemplo, a ofrecer servicios, por ejemplo, de salud, y pueden estar, por ejemplo, orientados a la parte de farmacia, o pueden estar orientados, por ejemplo, a la parte de visitadores médicos. Entonces, ¿qué hace mi EPS? Por ejemplo, contrata el servicio para para hacer el dispensario de los medicamentos. O sea, si es un servicio, ustedes tienen que ser muy hábiles en identificar a qué empresas ustedes pueden llegarles para ofrecerles ese servicio. O sea, ver la necesidad, generar la oportunidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tipo de empresa también es importante. Abarcar, por ejemplo, una empresa que maneje la producción, la comercialización y además le venda el servicio es algo muy ambicioso. Y si nosotros estamos iniciando, es mejor que nos centremos la atención únicamente en un tipo de empresa. Ya cuando nuestra empresa tenga unos años más de madurez, de reconocimiento, tengamos un equipo de trabajo más sólido, pues ya podemos comenzar a ampliar nuestra oferta o incursionar en otros mercados. Eso también es importante que lo tengan presente. En ese orden de ideas, entonces, hay que aprovechar estas dos situaciones que se presentan mucho en el mercado y que generan para nosotros una oportunidad. Primero es ver las deficiencias en el mercado. Entonces, nosotros también somos consumidores y muchas cosas de las que estamos ofertando son cosas que a nosotros nos interesan, nos llaman la atención, las necesitamos o por hobby, bueno, algún interés tenemos sobre ella. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar eso que vamos a ofrecer, tenemos que mirar
cómo lo ofrecen, qué ofrecen, cuál es la imitación del producto. Y de esa manera, si yo no quedo satisfecho, entonces ahí tengo la oportunidad. Bueno, para que yo quede satisfecho con esto, a mí me gustaría que me lo ofrecieran de esta manera. Me gustaría que esto tuviera además esto. Entonces, ver las deficiencias que hay en el mercado con un producto que ya está, es una oportunidad para que nosotros comencemos a mirar qué hace falta y ese sea uno de los plus para comenzar a abrir el mercado. Profe, es decir, no sé, se me ocurre. Es decir, si yo identifico que en mi comunidad hay una deficiencia de jardines, ¿para qué? Sí, para los niños, y logro identificar, puedo aprovecharme de esta deficiencia para poder montar, decirlo así, proponer mi propio jardín. Claro. A partir de eso yo digo, entonces, en los jardines pocos que hay, salen los niños a las 2 de la tarde. En el mío van a salir a las 5 porque vamos a tener música, vamos a tener esto. Es decir, me estoy aprovechando, estoy mirando las deficiencias que hay en el mercado, pero también estaría mirando los clientes insatisfechos. Ajá, ahí está el éxito en la observación, que es lo que nos dice Claudia. Por ejemplo, en las comunidades de ustedes, no encuentro un jardín que se acomode, por ejemplo, a mi horario. Entonces, yo estoy trabajando, mi niño sale a las 2:30, no tengo quien lo recoja, ya tengo una deficiencia en el mercado y además soy insatisfecho con ese servicio. Entonces, yo puedo comenzar a pensar, bueno, me estoy capacitando para ser docente, puedo dedicarme únicamente a que me contrate ese jardín que está ahí, que me paguen un sueldo, o yo puedo comenzar a incursionar y generar un nuevo jardín que tenga primero unas instalaciones, por ejemplo, más grandes. O sea, ya no solo les ofrecería lo que corresponde a la calidad en el horario o la trazabilidad en el horario, sino que ya le puede ofrecer nuevos servicios, por ejemplo, música, la parte de artes, inglés, ya puedo ofrecer, por ejemplo, la parte alimenticia. Entonces ya les puedo ofrecer a los niños que se les da el almuerzo, entonces el papá ya tiene una preocupación menos, que es bueno, ¿qué va a comer o qué tengo que mandarle, quién me le va a calentar? O la lonchera, no hay necesidad de lonchera porque aquí, digamos, en la institución se les da sus onces. Sus onces. Además de eso, entonces voy a comenzar a pensar en que yo lo voy a montar bajo una reglamentación, entonces yo voy a pensar en espacios mucho más grandes, que tenga, por ejemplo, una zona verde, que no lo tenga que llevar al parque donde llevan a los otros niños, sino que él tenga su espacio. Puedo comenzar a pensar que les puedo ofrecer un convenio, por ejemplo, para el sábado o el viernes en la tarde, clase de natación. Así el colegio no cuente, por ejemplo, con natación, si puedo vincularme con otra entidad que sí tenga, por ejemplo, sus piscinas y poder capacitar a los niños, llevarlos. Entonces, eso hace que usted, desde su insatisfacción como cliente, de ver que el mercado tiene unas deficiencias, usted pueda comenzar a generar nuevas alternativas. Okay. Y eso no solo se aplica, por ejemplo, en la educación. Muchos de ustedes de pronto, alternando la parte de educación, están, no sé, tienen otro tipo de trabajo, sus familias tienen, por ejemplo, algún tipo de empresa. Entonces ustedes tienen que mirar en esa empresa cuáles, por ejemplo, las mayores quejas de los clientes, y ahí es donde ustedes pueden incursionar. Por ejemplo, pueden ofrecerle a la misma microempresa que ustedes tienen un servicio. Bueno, como la queja de nuestros clientes es que no llegamos a tiempo para entregar los pedidos, entonces yo puedo ofrecer la parte de mensajería o la parte de distribución del producto. Estos dos aspectos son supremamente fundamentales precisamente por eso, porque es ahí donde ustedes comienzan a consolidar la idea de negocio, y es aquí donde ustedes también comienzan a generar vínculos con otras instituciones o con otras personas que tengan ideas similares a ustedes y puedan generar una empresa mucho más sólida. Tenemos entonces también las nuevas tecnologías. Entonces es estar pendientes precisamente de esas nuevas tecnologías, cómo pueden aportar, por ejemplo, a mi negocio. Si, por ejemplo, una de las deficiencias de mi negocio es la facturación, o sea, está la secretaria, que es la que me recibe, por ejemplo, el pago de las pensiones, el pago, no sé, de todo lo que es materiales, y ella no es muy organizada, o son muchos los estudiantes, o no hay una parte de seguimiento contable muy bueno, pues ahí es donde yo puedo recurrir a las nuevas tecnologías, buscar unos programas de contabilidad, ofrecer otro tipo de cosas de sistematización que me permitan mitigar esa insatisfacción. Entonces también es importante que ustedes se apoyen en las nuevas tecnologías, independientemente del lugar donde yo esté. Yo puedo estar en, no sé, en un pueblito donde, digamos, la población no es muy amplia, pero yo tengo que comenzar a pensar en grande. Ese pueblito
posiblemente puede comenzar a incursionar en la parte turística y me va a llegar mucha más gente. Entonces yo no me puedo quedar con que voy a atender a 100 personas que son las que viven acá. Siempre tengo que pensar que puede llegar personas a esa comunidad y tengo que tener la capacidad para poder atenderlas. Bueno, digamos, yo tengo el caso, yo conozco una persona, trabaja como docente en una vereda, entonces es docente de matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Que pues no tiene los medios tecnológicos para enseñar la matemática a través de la tecnología. Ella que hace, va hasta el pueblo, descarga en su tablet juegos para matemáticas. Cuando está en clase, rota la tablet con juegos, incursiona la tecnología en su contexto laboral, aunque no esté presente. Incluso ahí, por ejemplo, lo que hace la profe es muy recursivo en el sentido de que ellos acercan a la población a eso que no pueden tener o que no conocen, y ya se va a generar para ellos una necesidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ellos van a comenzar a solicitar eso. Papá, pero es que mire que nos toca acá, pero si lo tuviéramos, entonces el papá se va a ver obligado a comenzar también a acosar, pero es que miren, esta es la forma en que ellos trabajan. Si tuvieran, por ejemplo, las redes, si tuvieran, por ejemplo, la infraestructura, si tuvieran los computadores. ¿Y qué hace? Obliga a la población a que tenga que elevar ese nivel de crecimiento de esa empresa y comenzar a adquirir lo que los estudiantes necesitan. Y ahí se comienzan a apropiar de las nuevas tecnologías. A partir de que ya ve esa necesidad, genera una oportunidad que es traérselas, pues no desde el tiempo real como uno quisiera, pero sí los acerca, hace que ellos también comiencen a tener la curiosidad y comiencen a buscar esas alternativas, y eso hace que el mercado comience a ampliarse. O sea, todas esas cosas que uno comienza a ver que hacen otras personas que de pronto no continúan con esa visión, porque digamos él es profesor de matemáticas y pues está como ocupado en el seguimiento a los estudiantes. Por ejemplo, una persona externa puede ver eso y ya ofrece el servicio, ahí estaría generando una empresa de servicios. Bueno, yo a esta institución le voy a ofrecer esto porque yo vi que tienen esta necesidad, y ahí ustedes pueden comenzar a incursionar. Exactamente. Entonces, no sé, pienso yo, se me ocurre, le puede decir a la institución o a la alcaldía, a la gobernación, no sé, mire, le presto 100 tablets, no muchas, le presto 20 tablets, y hay un modem, hay internet, hay no sé qué, puedo incursionar directamente. Y estoy ofreciendo también aparte, es que yo lo vería a doble sentido, no es un servicio solamente tecnológico, sino un servicio también a la población social, porque estoy potencializando el aprendizaje a través de las redes. Y además de eso, no solo hay que vender que es el potencializar el aprendizaje a través de las redes, sino que eso va a incursionar también en ese municipio, que eso va a hacer que mejore los procesos en mi estudiante, que cuando los estudiantes vayan a ser evaluados, entonces van a tener una mejor posición frente a las otras instituciones, frente a las otras regiones. Eso les va a dar un valor agregado, por ejemplo, cuando ellos ya se gradúen en la búsqueda de trabajo. O sea, no es solo vender como tal la tecnología, es los beneficios que tiene eso que usted está ofreciendo para esa población en ese preciso momento, o sea, en el presente, y cómo también al futuro esos beneficios van a ir aumentando. Ok, listo, profe, tenemos una participación. Listo. Nos dice Magola Isabel Pérez: debemos estar siempre informados sobre los cambios que surjan. Se debe estar con disposición para generar ideas que favorezcan la resolución de problemas que generan desequilibrio dentro del contexto en el cual estamos prestando un servicio. La mejor forma de estar listos para presentar una alternativa de solución es estar dispuestos a asumir retos y propiciar espacios que ayuden a tener ideas innovadoras y creativas, que generen solución a cualquier crisis que se presente. Particularmente pienso que la motivación y el deseo de emprendimiento ante cualquier situación es fundamental para saber tomar control de las acciones pertinentes que se deben desarrollar y así dar una solución a la problemática. Ahí hay algo importante, y ella dice es informarse, y por ejemplo eso tiene que ver mucho con que ustedes estén revisando las últimas noticias económicas, cuáles son las tendencias que hay en relación a la idea que ustedes están gestando. Eso, la legislación es importante. O sea, si yo quiero, por ejemplo, incursionar en la parte educativa, por ejemplo, generando un jardín infantil, entonces yo tengo que mirar cuál es la normatividad, cuáles son las condiciones, por ejemplo, para la infraestructura, cuáles son las condiciones para la parte pedagógica, cuáles son los requerimientos para poder tener la licencia de funcionamiento. Entonces, el estar informado no solo es informarse de la idea como tal, sino de toda la legislación y de toda la normatividad que hay para que yo pueda
llevar a buen fin esa idea. Y como último, por ejemplo, ya para destinar la última parte a las actividades de la unidad, es mirar otras perspectivas. Y es, por ejemplo, el conocer otras experiencias, viajar, conocer otro tipo de culturas. De pronto uno se niega la oportunidad de conocer otros lugares precisamente porque la parte económica se vuelve un limitante, que porque la familia, los hijos, que bueno, toda la cantidad de cosas que nosotros tenemos alrededor. Pero cuando nosotros hacemos el esfuerzo, sacamos el tiempo y sacamos los recursos para ir a otros sitios y conocer esas formas de ver el mundo, comenzar a ver ellos cómo se organizaron culturalmente, socialmente, políticamente, económicamente, educativamente, cómo es la visión de ellos, eso hace que nosotros ampliemos esa perspectiva, esos horizontes, y que cuando lleguemos a nuestro contexto tengamos una mirada distinta. Entonces, si allá funcionan ciertas cosas que aquí no hay y yo las puedo traer y las puedo adaptar a lo que yo tengo, entonces estoy generando también nuevas oportunidades. Entonces, la invitación también precisamente es, queridos estudiantes, ustedes no desaprovechen esas oportunidades de ir a otros sitios, de conocer otras formas de pensar y otras formas de hacer. Incluso ni siquiera es salir del todo del país. Por ejemplo, si yo tengo en mi población una comunidad, no sé, indígena, hay una comunidad afrocolombiana, hay una comunidad blanca, bueno, hay diferentes comunidades, incluso no solo, también hasta religiosas, bueno, tanta parte social que hay, es tomarme el tiempo, un momento, y mirar cómo está organizado o sobre qué ideologías están organizadas, cómo es la forma de trabajar, mirar esas perspectivas que tiene y ahí comenzar a ver cómo puedo, digamos, incursionar con mi idea de negocio. O sea, todos tienen unos intereses, es simplemente leer cómo ellos miran la realidad y comenzar a mirar cómo yo puedo encajar con esa idea. Ok, profe, con base en ello te voy a leer la última participación. Listo. Nos dice Estela Mercedes Durán. Buenos días para todos. Lo primero que debemos hacer es analizar el contexto en el cual nos desenvolvemos para identificar las necesidades que demanda y poder, desde nuestras habilidades, establecer posibles soluciones. Me refiero a nuestras habilidades, ya que pienso que es mejor proponer una solución desde lo que sabemos. Además de ser posible ejecutar nuestras ideas, será más viable aprovechar al máximo y fortalecer cada día más dichas habilidades, de tal manera que la solución sea exitosa. Muy interesante la participación. Bueno, queridos estudiantes, hay un video, lo voy a dejar para el final para poderles dedicar, digamos, el tiempo para explicarles un poquito la parte de las actividades, porque se nos pasó como el tiempo. Entonces este video lo vamos a mirar al final si nos queda el espacio, si no yo se los dejo en la presentación, ustedes la pueden ver en la plataforma para que lo miren. Es interesante el video en relación a que les dan 5 consejos importantes para encontrar precisamente esas oportunidades, y es como una pequeña síntesis de lo que trabajamos en la clase de hoy y en la clase anterior. Entonces, para estas actividades tenemos programadas 3. Una corresponde al Foro Innovación y Creatividad, la otra a un mapa, las otras dos son mapas conceptuales, uno tiene que ver con la creatividad y la innovación y el otro con las herramientas para precisamente potencializar esa creatividad y esa innovación. Entonces, para el primer mapa, ahí en el primer mapa tienen que hacer realmente 2 mapas conceptuales. Acá tengo que hacerles énfasis en que el anterior trabajo eran mapas mentales. Los mapas mentales tienen una estructura distinta a los del mapa conceptual y encontré que están confundiendo las estructuras. O sea, si se les solicita un mapa mental o un mapa conceptual, hagan precisamente la revisión de las categorías, o sea, qué son los elementos o cuáles son los elementos para elaborarlo. Entonces, no es solo que usted me presente el mapa sobre innovación y el mapa sobre creatividad, eso tiene que ir acompañado sobre un sustento teórico y eso tiene que ir acompañado de un trabajo escrito que cumple con todas las normas de presentación de trabajos. Entonces, los objetivos, acuérdense que son medibles, no es una redacción cualquiera como encontré en los trabajos pasados. Y hay un objetivo principal, que es algo que usted al final puede decir si se alcanzó o no se alcanzó con la elaboración de los documentos que se les ponen en la carpeta de recursos y con la elaboración del trabajo. Entonces el objetivo tiene que ir relacionado con las conclusiones.
Y de ese objetivo general surgen unos objetivos específicos que son los que le van a permitir a usted cumplir con ese objetivo. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es dar cuenta de los aspectos que hacen una idea que sea innovadora, por ejemplo, entonces mis objetivos específicos tienen que ser, primero, reconocer qué se entiende por creatividad, reconocer los aspectos que hacen que una idea sea innovadora. Espero que me esté haciendo entender. O sea, la idea es que todo el trabajo tiene que ser coherente y se desarrolla una parte teórica. No es solo que ustedes coloquen el mapa conceptual, sino que hagan alusión a qué autor ustedes están apoyando para hacer el mapa conceptual. Entonces, si yo estoy utilizando el mapa conceptual de la creatividad, tengo que apoyarme en un autor y ese autor tiene unas ideas de qué es imaginación, qué es creatividad. Entonces yo tengo que hacer alusión a ese autor para poder hacer el mapa. Entonces yo coloco la parte teórica y ahí sí coloco la parte gráfica. Y las conclusiones pues dan cuenta del objetivo, del alcance, si se cumplió o no se cumplió los objetivos, y colocar la bibliografía. No es colocar párrafos completos de internet, que es otra cosa de las que se observa en los trabajos, hay que citar. Estos trabajos se piden de manera individual, que he observado, de pronto son muy extensos y de pronto ustedes no alcanzan a cumplir como a cabalidad con todo lo que se les pide. Estos trabajos de los mapas conceptuales lo pueden hacer en grupos no superiores a 4 personas para que todos trabajen, pero que lo hagan correctamente, que hagan la revisión de las fuentes. Para la participación de los foros sí lo tienen que hacer de manera individual, y la participación de los foros no se puede reducir a colocar sí o no, como ocurrió, digamos, en el anterior foro, que les hacían una serie de preguntas para llegar a la pregunta final, que era, por ejemplo, ¿qué idea de negocio usted puede generar en ese sitio donde usted se encuentra? Y se reducían a que no, pues el municipio es muy pequeño, o sea, aquí no se puede hacer nada. No, siempre, independientemente de que nosotros encontremos unas poblaciones pequeñas o que estén un poco retiradas, eso no indica que no podamos generar o establecer unos tipos de negocios. Y perdón, profe, que yo me incluyo, voy a hacer un pequeño aporte. Es importante también dentro de los foros no hacer copia de los aportes de mi compañero. Es decir, Diana aportó que su idea de innovación y creatividad con base en el autor Pepito en el año 2000 postula que es el boom del momento, no sé. Y yo copio lo mismo, ¿sí? Copio exactamente lo mismo, pero entonces digo, en la literatura revisada de Pepito, lo mismo, es la misma parte. Entonces, teniendo en cuenta esto y el plagio en las actividades, recuerden que su reglamento estudiantil está estipulado en el capítulo 3, artículo 20, si no estoy mal. Toda actividad con plagio da una nota de 0. ¿Listo? Y pues eso no se puede volver a repetir. Más adelante se los haremos llegar desde el área de bienestar, porque últimamente está incurriendo mucho el plagio, tanto en foros como en actividades. No, y plagio también es que ustedes no citen los autores. O sea, hay que dar el reconocimiento, hay que bautizar las ideas que se colocan y colocar esas ideas de dónde se generan, y ahí volvemos a lo mismo de la temática. Está una idea, yo la puedo innovar, o sea, yo puedo coger la idea que tiene Claudia de montar su jardín infantil, yo le doy el crédito a Claudia de que ella vio que se podían montar jardines infantiles, pero yo le agrego mis otras como atribuciones, pero reconociendo, digamos, esa idea original. Bueno, queridos estudiantes, no alcanzamos a ver el video, ojalá lo miren en la plataforma. Agradecerles pues a ustedes su participación y quedo atenta de cualquier duda. Claudita, muchas gracias. Gracias, profe.